un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes, bienvenidos a esta edición del Atrio de los Gentiles, programa que se transmite por Católica Radio los martes a las 3 de la tarde y que se difunde por las redes de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de hoy, en este espacio que comodero con la doctora Yaira Ortiz. Para nosotros hoy es una distinción verdadera haber invitado a este espacio al doctor José Efraín Hernández Acevedo. El doctor José Efraín Hernández Acevedo es una persona joven de 44 años que ya ha vivido como 3 vidas. Ha sido abogado en la práctica de la abogacía, ha seguido rumbo académico y se desempeña como director de departamento de Ciencias Sociales en el recinto metro de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Pero decir eso no sería suficiente sobre sus credenciales académicas evidentes. Estudió su bachillerato en Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Inició allí una maestría en Economía. Estudió Derecho y es egresado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y además, después de eso, regresó y optó por terminar una maestría en Administración Pública. Pero la vida lo llevó a la academia a dar clases. Ha preferido concentrarse en eso, menos la práctica de la abogacía. Y además se ha vinculado mucho al mundo del derecho. Hizo una maestría en Derecho y un doctorado en Derecho con la Universidad Complutense de Madrid. Todavía insatisfecho en esa búsqueda fáustica, está haciendo un doctorado en Educación. Pero en fin, no vamos a hablar de tanto de eso, y sí de las motivaciones, de los aprendizajes y de los consejos que puede darnos el doctor José Efraín Hernández Acevedo. Y hago la aclaración que a veces tengo que hacer en estos programas. Lo conozco hace muchos años, existe un vínculo muy especial, bonito entre nuestras familias, particularmente entre nuestras hijas, Andrea y Mariana, de la misma edad, quienes han estudiado música desde que tenían poquito menos de 1 año y todavía son compañeras estudiantes de... Vamos a esperar por ya. Ya adelante. Yo volví. Paso el batón ahora, digo, adelante, a la doctora Yaira Ortiz para su saludo habitual e intervención. Adelante. Saludos, buenas tardes. Agradecemos al doctor José Efraín Hernández Acevedo, egresado de nuestra amada Escuela de Derecho acá en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, abogado por convicción, pero educador por vocación, podemos llamarlo así. Le abrimos entonces los micrófonos del Atrio de los Gentiles al querido compañero educador para que nos converse un poco sobre su trasfondo y su formación académica. Bueno, pues nada, quiero agradecer la oportunidad a Católica Radio y a la Pontificia Universidad Católica por esta oportunidad de estar aquí con ustedes dialogando un poco sobre mi persona. Bueno, pues nada, ¿cómo le puedo decir? Yo soy egresado de la Escuela Central de Artes Visuales en Santurce, donde recibí una formación además de en lo que todo el mundo toma en la escuela intermedia y superior,
concentrada en lo que son las artes visuales. De intermedia, en el periodo de escuela intermedia, pues uno toma cursos de arte en general, y luego en cuarto de lo que es la escuela superior, pues uno se especializa en un área. Yo me especialicé en lo que eran las artes gráficas, que es la xilografía, la linografía, entre otras relacionadas. Luego de eso, pues yo comencé mis estudios de bachillerato en la Universidad de Puerto Rico. Yo comencé en el bachillerato en ciencias políticas, pero luego, claro, no fui al principio, en mis primeros 2 años de la universidad, pues no fueron los mejores, pues no estaba muy enfocado y tenía muchas distracciones. Pero como pasa mucho, y eso me ha servido muchísimo para orientar estudiantes, luego uno va engranando y va concentrándose, ¿verdad? Y recibiendo la orientación académica, que es tan importante para uno encaminarse y seguir adelante de manera exitosa en los estudios universitarios. Y luego, pues yo cambié de ciencias políticas a economía, porque tomé un curso sobre desarrollo económico y social de Puerto Rico y me gustó muchísimo, y pude ver que la política sin la economía no puede existir. O sea, eran incluso disciplinas que antes se estudiaban juntas. Y luego pues terminé mi bachillerato, hice ese cambio y terminé mi bachillerato en economía. Yo quería, como algunos de mis compañeros, tomar los cursos para poder ejercer como maestro. Es algo que hacen muchos estudiantes de ciencias sociales para tener un empleo luego que salgan y continuar estudios graduados, pero con un empleo. Pero bueno, lo digo esto, a mi padre no le gustó la idea. Lamentablemente, pues mi padre pues no quiso. En aquel momento, pues él me pagaba los estudios y pues su opinión era muy importante. Pero eso sí era una inquietud que yo siempre había sentido. ¿Por qué? Porque mi mamá era maestra. Mi mamá fue maestra del sistema público. Luego hizo una maestría y terminó siendo orientadora, pero gran parte de su vida fue maestra. Así que pues yo sentía esa vocación, inspirado por mi señora madre. Pues yo termino mi bachillerato en diciembre, y en aquel momento pues no vislumbraba comenzar a estudiar derecho en agosto del año 2021, pero tenía un semestre de enero a mayo y yo decía, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Y pues recuerdo que la directora del Departamento de Economía de Río Piedras, la profesora Alicia Rodríguez, me ofreció que estudiara. Entonces pues yo dije, bueno, pues magnífico. Y ahí pues pude estudiar un semestre en el programa de grado de Economía. Y fui asistente de cátedra del profesor Argeo Quiñones y asistente de investigación de la doctora Celeste Freites, una catedrática distinguida de la Facultad de Educación, y Argeo Quiñones, un historiador de la economía, economista de muchas uniones obreras en Puerto Rico, y catedrático del Departamento de Economía de la Universidad de Puerto Rico. Y esas fueron mis primeras experiencias más cercanas con lo que es la educación. Yo siempre pues he mantenido y mantengo todavía amistad y me comunico con profesores de mis tiempos de la escuela, de la universidad, pues porque siempre sentí mucha admiración hacia mis profesores. Siempre unos más con los que pudo, ¿verdad?, mayor relación, como por ejemplo el doctor Ramón Antonio Guzmán Rivera de la Pontificia Universidad Católica, que fue hasta mi padrino de boda, y hablo con él casi a diario. Y entonces, pues luego de eso, pues yo sigo a mis estudios en Derecho. Ya había comenzado a tener una vida universitaria plena en ese primer semestre, porque pues trabajaba en la universidad, que me parece que es una experiencia a la que yo exhorto a muchos estudiantes, porque ahí pues uno no tiene que, una parte en mi historia de estudiante de bachillerato que trabajaba, y yo pensándolo ahora, viéndolo a la distancia, sin ninguna necesidad, porque en mi casa no faltaba nada, mi padre era ingeniero, pero pues siempre yo quería tener mi independencia económica relativa de estudiante, y trabajaba, tenía mis trabajos y demás, pero eso siempre es una distracción, y le roba tiempo a uno de estudio, y es mejor uno trabajar en la universidad, aunque sea en cualquier asunto,
allí trabajos clericales, asistente de cátedra, investigación, porque uno está en la universidad y cuando uno se rodea de personas, de universitarios, de profesores, pues uno recibe esa educación extracurricular que es muy valiosa, ¿no? Y entonces, pues nada, comencé mis estudios en Derecho en la Pontificia Universidad Católica, que me dieron algo muy valioso, que es poder tener vida universitaria, porque no es lo mismo uno estudiar y pasarte de tu casa. Yo vivíamos en el área de Río Hondo, era en Cataño, pero eso es Bayamón, allí. Y tener que desplazarte, tomar el tapón, ir y venir, y el tapón era una cosa horrible y se le iban un par de horas y buscar estacionamiento en Río Piedra era una pesadilla. Pues realmente no sentía que había tenido una vida universitaria plena hasta que llegué a la Pontificia Universidad Católica. Yo me hospedaba casi al frente de la Facultad de Derecho, o sea que yo me iba caminando, yo no usaba mi carro para nada, y podía dedicar largas horas de estudio en la biblioteca de Monseñor Fremios Torre Oliver, que tenemos allí en la Católica. Y pues nada, tuve ese mi primer año, fue un año, ese primer año, pues, ustedes saben que poco después al segundo mes de estar allí fue el 9/11, eso pues, como que marcó esos años de estudio, ese primer año. Y al tiempo, pues tuve la oportunidad de ser asistente de bibliotecario del profesor Miguel Álvarez Pons, que me dio otra experiencia universitaria trabajando en la biblioteca, atendiendo a los estudiantes, y lo que me ayudó a conocer en detalle toda la bibliografía jurídica de Puerto Rico como parte de ese trabajo. Y para mí, pues, como investigador y abogado, pues fue valiosísimo, porque pues, ya uno sabe en dónde uno buscar las fuentes bibliográficas para hacer, pues, no tan solo trabajos jurídicos, sino trabajos académicos. Pues, transcurrió esos 3 años que fueron maravillosos, yo los disfruté muchísimo, yo hasta los veranos me quedaba allí, tomaba cursos durante el verano, tuve profesores extraordinarios. El decano en aquella época era el licenciado don Charles Cupril Oppenheimer, que le decía yo a Víctor antes de comenzar la entrevista, pues además de enseñar, yo tomé con él derecho administrativo y derechos reales, nos enseñó también una formalidad, la formalidad que debe tener el abogado, su presencia, su seriedad. Víctor me dice que eso ha cambiado un poco, pero a mí me gustaba ese estilo, había que ir bien vestido en traje a la clínica de asistencia legal, a atender los clientes. Hacíamos actividades extracurriculares extraordinarias en el Museo de Arte de Ponce, en el Castillo Serrayén, en el Club Deportivo de Ponce, y también actividades extracurriculares académicas, ¿no? Porque aquellas eran pues sociales, y en el Casino de Ponce, o sea, porque es que la ciudad, por eso se llama la ciudad señorial, tiene unos atractivos y a corta distancia, pues no es lo mismo tú estudiar en otras universidades que pues, tienes que desplazarte aquí y allá, sino que estudiar en la ciudad de Ponce y tener la oportunidad de realizar esas actividades extracurriculares tan cerca, pues a mí me parece una oportunidad extraordinaria. Yo recuerdo incluso cuando yo estudiaba, a veces estudiando en una serie de salones que quedan frente a la Avenida de las Américas, a veces veía un Lincoln Continental blanco perla estacionado frente al Museo de Arte de Ponce, y yo sabía que estaba don Luis Ferré, cosa que aproveché una ocasión para ir allá y conocerlo personalmente. O sea que me disfruté muchos de esos años, y me disfruté no tan solo los estudios en Derecho, sino el vivir la vida universitaria y vivir en Ponce, ¿no? Yo al terminar luego pues me regreso a abogado por 2 cosas. Primero, porque mi abuelo era abogado, fue de la primera clase de Derecho de la Universidad Interamericana y fue fiscal, fue presidente de la Asociación de Miembros de la Policía. Y también porque a mí siempre me llamó la atención la política. Y la realidad es que en aquella época, pues los mayores líderes políticos eran abogados, y yo pues, de niño pues veía a Rafael Hernández Colón, abogado, Carlos Romero Barceló, abogado, Rubén Berríos, abogado, Fernando Martín, Miguel Hernández Agosto, Víctor García San Inocencio.
Y todos los grandes líderes políticos de aquella época eran abogados. Y yo de niño decía, bueno, pues si uno quiere ser político, pues tiene que ser abogado. O sea, que parte de eso, entonces, pues claro, en la Católica daba clases Rafael Hernández Colón, Estofía Acevedo, entre otros, que pues eso fue algo que también me gustó, porque yo siempre le digo a mis estudiantes, y es algo que yo siempre he practicado, y todavía hoy día, cuando termina la clase me quedo hablando con el profesor, y a veces la cátedra extracurricular es igual o más valiosa que la que se da dentro del salón. Y nada, pues de ahí me regreso a San Juan, estuve estudiando intensamente para la reválida, me enclaustré en casa de mi abuelo porque pues, yo, a diferencia de estudiantes de hoy día que pueden estudiar metidos en redes sociales y demás, no es que no los haya hoy día, pero a mí me gusta encerrarme. De hecho, en la biblioteca de Derecho yo me iba a la esquina más lejana, para no tener interrupciones de nadie y concentrarme en lo que estaba haciendo. Y entonces, pues mientras estudiaba para la reválida, yo dije, bueno, yo ya había empezado unas clases en economía a nivel graduado, había sacado A, no quería perder esos créditos y siempre yo había deseado estudiar administración pública, pues otra vocación y área de interés. Y pedí readmisión y cambio de concentración, cambio de programa para estudiar administración pública. Y pues tuve la oportunidad de estudiar, hacer una maestría en administración pública en la Escuela de Grado de Administración Pública Roberto Sánchez Viley de la Universidad de Puerto Rico. Y yo pedí readmisión estando estudiando para la reválida, no sabía si le iba a pasar o no. Y nada, pues tomé la reválida en septiembre del 2004. Y pues ahí aprobé la reválida, preparación sólida que obtuve en la Universidad Católica. De paso, pues, tomé un repaso en la Interamericana donde lo mejor que obtuve allá además del conocimiento fue que conocí a mi esposa. Y ya llevamos casados pues casi más de 16 años. Y estudié administración pública en enero, no había juramentado todavía como abogado. Y ya en febrero, pues comencé mi primer trabajo como abogado en la oficina de la administración de la Fortaleza cuando gobernaba el licenciado Aníbal Acevedo Vila. Yo no trabajaba directamente con política pública, sino que era abogado del administrador de la mansión ejecutiva. Mientras estudiaba administración pública y costeaba mis estudios, ¿no? Pues, y luego de eso, pues, surge la oportunidad, el licenciado Dr. Luis Acevedo, que fue mi profesor de Derecho Electoral en la Católica, me dio la oportunidad de dar clases por primera vez a nivel universitario, sustituyéndolo él en algunas clases. Yo había sido, él dice que es su mejor nota en Derecho Electoral, y me abrió las puertas, y poco a poco pues apareció la oportunidad de dar clases a tiempo parcial. Y así que poco a poco me fue integrando y en un momento pues me ofrecieron dar clase ya por el día y yo pues dije, bueno, pues es ahora o nunca, y ahí pues renuncié a mi trabajo como abogado en la Fortaleza, saqué mis ahorros que tenían a él ahí en retiro para poder sobrevivir dando clase a tiempo parcial y cuadraba el presupuesto pues ejerciendo como abogado, llevando casos civiles, alguna notaría, alguno que otro caso criminal que apareciera, junto con un compañero también pionero, licenciado Reinaldo Otero Santiago, que también es un profesor universitario y hoy día director de la clínica de asistencia, de la clínica de notarial de la Universidad de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y pues nada, ahí comencé dando clases a tiempo parcial hasta que pues surgió en una ocasión, en el 2009, la oportunidad de, se abrió una plaza, un compañero profesor a tiempo completo se jubiló, se abrió una plaza y pues competí para una plaza a tiempo completo en el programa de Ciencias Políticas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Y pues me seleccionaron y a partir de ese momento pues he sido pues profesor, empecé el rango más bajo, que es el instructor, catedrático auxiliar, y hasta hoy día soy catedrático asociado. Pero mi interés por seguir estudiando pues nunca acabó. Yo en algún momento yo pensaba hacer mi doctorado en administración pública.
Pero como el hombre propone y Dios dispone, pues surgió una oportunidad. Recuerdo que el profesor Otero me dijo, mira, la Universidad Interamericana tiene este acuerdo con la Universidad Complutense de Madrid, donde ofrecen una maestría y demás, y si te interesa. Yo pues le dije que pues que iba a pensarlo. En ese momento mi esposa estaba pasando por una situación de cáncer y una situación muy difícil en mi casa. Pues yo no quería decirle no en la cara, pero bueno, entonces llené las papelerías y lo dejé ahí. Pero no sé si ahora vamos a una breve pausa o todavía me queda algo. Me tiran el cue, como dirían en radio. Yo creo que estamos llegando al momento de la pausa, así que la conversación está sumamente amena y la narración sumamente instructiva, pero podemos ir a una pequeña pausa y regresamos en breve aquí al Atrio de los Gentiles. El Atrio de los Gentiles. Regresamos a esta edición del Atrio de los Gentiles. Le habla Víctor García San Inocencio. Modero este espacio con la doctora Yaira Ortiz. Y hoy estamos disfrutándonos la visita del doctor José Efraín Hernández Acevedo, profesor universitario, estudioso del derecho, doctor en derecho, estudioso de la administración pública y la economía, y más recientemente haciendo su doctorado en educación, pero además con un caudal de experiencia universitaria, no solamente como estudiante, sino como profesor, hace por lo menos una década y media. Y voy a canalizar las preguntas de esta segunda parte del Atrio, encaminadas a lo que puede compartir con la radioaudiencia y con quienes entren a ver esta grabación más adelante, en un mes, en un año, en 10 años. Lo que pudiera compartir él, y voy a hacer una serie de preguntas. La primera de ellas, licenciado Hernández Acevedo, José Efraín, la primera de ellas es, habiendo vivido y disfrutado la vida probablemente las tres universidades principales del país, ¿qué deriva y qué consejo le da al estudiante del 2022 o al que se dirige a estudiar en el 2022 a la luz de esa experiencia que comprende los primeros 20 años, por lo menos 22 años de este siglo? ¿Qué consejo y qué deriva? ¿Cuál es la sumatoria y el resumen de ese aprendizaje sobre los estudiantes y qué les recomendarías? Bueno, mira, yo creo que, primero que todo, yo creo que uno debe estudiar lo que a uno le apasiona. Pues porque es como el matrimonio. Uno se casa para toda la vida y tú te tienes que casar con lo que tú estudias para toda la vida. Porque si no, al igual que el matrimonio, si estudias algo que no te gusta, pues vas a ser infeliz, no te va a gustar. O sea, por eso hay que conocer a las personas y conocer lo que uno quiere estudiar a fondo. Pero uno siempre siente una vocación por algún área del saber, y por ahí uno tiene que buscar la manera de dirigir su vocación. Es importante para el estudiante conocer la universidad de antemano, conocer lo que le ofrece, la trayectoria de la universidad, lo que tiene para ofrecerte. Desde lo más básico, ¿verdad? Que tenga una buena biblioteca, ver el perfil de la facultad, dónde han estudiado, qué han hecho, las facilidades. La biblioteca es muy importante. También hoy día los recursos tecnológicos, pues ya hoy no, el estudio universitario no se limita al salón de clases, sino que hay otras opciones que por lo menos en mi época o eran muy incipientes o no existían, ¿verdad? Esto de tomar cursos a distancia, de manera virtual, de manera sincrónica, pues algo que no existía. También es muy importante que el estudiante conozca el asunto de las actividades extracurriculares, porque la universidad no es parking, salón y parking. O sea, la universidad hay que vivir la universidad
conocer, ¿verdad? Que tengan organizaciones estudiantiles, porque como yo le digo a los estudiantes, las conexiones en la vida, que a veces aquí se habla en Puerto Rico de manera negativa, ay, porque es que aquí hay que tener palos, estar conectado. Bueno, no, hay que hacer relaciones con las personas. Y esas relaciones se comienzan a hacer en la universidad. No es cuando tú salgas al mundo laboral, es en la universidad. Al igual que yo le digo a los estudiantes, la fama, el prestigio que tú tienes, que tú tienes como profesional, lo comienzas a labrar en la universidad. La opinión que yo tengo de mis compañeros hoy día no ha cambiado mucho que la que yo tenía cuando estudiaban, porque es ahí que se comienza a labrar ese prestigio, ese respeto, ¿no? También es importante para el estudiante lo que son las facilidades físicas, ¿no? Lo que tiene para ofrecerle oportunidades de viajar, oportunidades para hacer internados, intercambios. Hay cosas, no, una de las cosas donde yo puedo palpar más el cambio en los estudiantes es cuando los estudiantes hacen intercambios o internados. Lo que regresa para atrás para terminar sus estudios es otra persona, por las experiencias, porque en algún momento aquellos, no tan solo los que nos vamos a dedicar a la cátedra, yo creo que eso debe ser en general, cualquier profesional debe al menos hacer un semestre fuera de Puerto Rico o tener la experiencia de trabajar, esas primeras experiencias mientras estudia. Hoy día los estudiantes pues no son tal vez como cuando nosotros estudiábamos, que conozco amigos míos que terminaban los estudios de bachillerato en 3 años. Yo me tardé 4 años, pero ya hoy día eso no es así, ni una cosa ni la otra. Pero lo importante es no quitarse, porque como yo le digo a los estudiantes, yo todavía no he ido a una graduación, y créanme que he ido a muchas, donde se le dé un premio al más rápido que terminó el bachillerato, la maestría o el doctorado. Lo importante es tener consistencia, lo importante es tener tesón y acabar, porque a quien premian, ya sea con el diploma, ya sea con honores académicos o algún otro premio que otorga la universidad, es a los que terminan. Y hoy día, pues no por la competencia que hay en el mundo, yo recomiendo 2 cosas también: que nos diversifiquemos. Mientras tú haces el bachillerato, mirar si puedes hacer una segunda concentración, un grado menor, o luego de terminar, hacer tu maestría, tu título profesional, como es el caso del Juris Doctor, o eventualmente doctorado. Y pues ahí también observar esos puntos importantes que uno tiene que tomar en consideración a la hora de someterse, entregarse, consagrarse a lo que es el estudio a nivel graduado, porque ya es mucho más complicado, ¿no? Marco comparativo. ¿Cómo compara el estudiante de hoy del estudiante de principio de siglo? Vamos a retrotraernos 15, 18, 20 años. ¿Cómo compara? Mira, yo creo que hoy, por las circunstancias que está viviendo Puerto Rico, a diferencia de, por ejemplo, cuando yo estudiaba, el estudiante en aquella época tenía un afán por graduarse rápido para adentrarse en el mundo laboral, a trabajar en lo que estudió. Ya hoy día, pues lamentablemente, por el estancamiento económico que vamos viviendo en Puerto Rico a partir del año, por ponerle una fecha, porque eso pues desde los años 70 se podría trazar el estancamiento económico, pero podemos decir el colapso o la crisis más reciente, pues a partir del año 2006. Pues ya pues los estudiantes salen y ya pues no hay esas ofertas de empleo que existían en el pasado. Y entonces el estudiante pues también pues al no tener tal vez, vamos a decir, ese afán, pues estudia más con calma, ¿no? Toma algunas clases, la mayoría trabaja, a veces ha habido estudiantes que tienen hasta 2 trabajos. El perfil del estudiante que solamente estudiaba, solamente se dedicaba a estudiar, pues ya hoy día es muy escaso. Pues por la misma situación económica, los compromisos económicos, estudiantes que estudian que ya tienen familia o que ayudan a sus familias, pues los obliga a tener que trabajar, lo que obliga también a tener, por ejemplo, tomar menos créditos. Eso de tener estudiantes como antes que tomaban 18 créditos, que yo estoy seguro, no sé si la doctora, pero yo imagino que Víctor lo hizo alguna vez en su vida,
pues ya eso no se estila, y eso no ocurre por la situación económica que estamos viviendo. El perfil del estudiante hoy día pues ha cambiado y no tiene ese ahorro, que es, por ponerle un adjetivo, que tal vez tenía en aquel momento. Es un estudiante que hace un uso intensivo de la tecnología, cosas pues que cuando yo estudiaba Derecho, pues ya existían los sistemas de búsqueda en línea, Lexi, Westlaw y Microjuris y demás, pero ya hoy día pues el estudiante lee en una computadora, puede tomar clase en computadora, así que eso es algo que es importante, que el estudiante al llegar al universitario pues tiene que tener su buena computadora, una conexión a internet muy buena, o que la universidad lo tenga, porque es un instrumento que va a tener que utilizar de manera intensiva durante sus años de estudio. Así que eso, ¿verdad? Es como yo veo, ¿verdad? Claro, el internet pues ha cambiado mucho el perfil del estudiante hoy día, pues ya conoce más qué tiene que ofrecerle la universidad, y también pues conoce otras opciones mejor que tal vez otras generaciones de lo que es hacer estudios en el exterior, si luego eventualmente pues quiere irse fuera de Puerto Rico a estudiar. Eso pues en aquel momento no existía. Y claro, hoy la oferta a nivel graduada en todas las universidades, claro, las universidades importantes de Puerto Rico, pues no lo hago como una crítica, pero pues todos sabemos que han surgido en los últimos años algunas instituciones que se hacen llamar universidades, pero aquí en Puerto Rico la Católica, la Interamericana, la UPR y Sagrado Corazón, tal vez se me queda alguna otra, pues son las universidades principales del país, ¿no? Una trayectoria, algunas centenarias, ¿no? Quiero preguntarte ahora, y esta pregunta es importante, se le hemos formulado a otras personas en el API. ¿Cómo se vislumbra el futuro de la educación universitaria ante el hecho demográfico del país, reducción de nacimientos reiterada, sostenida, y menos estudiantes? ¿Hacia dónde debe dirigirse la universidad? Sí, mira, la salvación de las universidades en Puerto Rico, dadas las circunstancias que estamos viviendo, de la contracción económica, de la crisis demográfica, hay gente que lo plantea. Esto es un tema que yo he estudiado y he discutido. Tengo un buen amigo, el doctor Julio César Hernández Correa, que es catedrático de Economía Agrícola en Mayagüez, que ha estudiado a fondo. Estamos trabajando un paper sobre eso, y yo sé que Víctor también tú has trabajado este tema. Y la salvación de las universidades en Puerto Rico para esta crisis es la siguiente: tiene que apostar por la internacionalización de la educación, no tan solo la educación, de su ofrecimiento académico. Ya no se pueden crear programas académicos para el mercado local. O sea, hay que pensar en el mercado local, sí, pero hay que tener una visión global de lo que uno está haciendo, y tiene que ofrecer también una educación de calidad global. ¿Por qué digo esto? Porque nadie se va a ir de otro sitio, o sea, nadie se va a ir de su país a estudiar a una universidad que el perfil de la facultad no es de primera, que la oferta académica no es la más actualizada ni la mayor calidad, que no le ofrece un campus universitario en excelentes condiciones, que no le provee o le facilita, si no lo tiene, facilidades para hospedarse, ¿verdad? Porque uno se va a otro país a estudiar, quiere estar en un sitio cerca de la universidad, que no lo vayan a saltar, que haya sitios cerca donde uno comer y demás. De hecho, acá por Ponce habían panaderías 24 horas, y no sé si todavía la hay, que es algo importantísimo para un estudiante universitario. Tomarse una avenita o una harina de maíz o una maicena a las 2 de la mañana mientras uno estudia para exámenes finales es buenísimo. Así que las universidades tienen que apostar a atraer estudiantes del exterior a Puerto Rico a estudiar bachillerato, maestría y doctorado, y explotar algo que yo siempre he dicho, lo siguiente: o sea, nosotros, las universidades en Puerto Rico están acreditadas por la Middle States, entre otras cosas para garantizar unos estándares mínimos de calidad y lo que los estudiantes tengan acceso a becas, PEL y préstamos federales y demás. Yo creo que el mercado natural de nosotros es Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tiene la barrera del idioma. Aquí los cursos se dan en español,
pero el título que tú obtienes es full faith and credit, o sea, totalmente válido en los Estados Unidos. Con la inmigración que uno sabe que hay de Latinoamérica a Estados Unidos, yo le puedo ofrecer, por ejemplo, un estudiante venezolano, colombiano, panameño, costarricense, nicaragüense, un título universitario, por ejemplo, de un bachillerato en contabilidad aquí, eso lo hace apto para presentarse a tomar, por ejemplo, el CPA, la reválida de contador público autorizado, y al otro día, pues claro, habrá que bregar con el asunto migratorio, pero puede ejercer la profesión en los Estados Unidos. Igualmente puede estudiar un Juris Doctor en nuestra Facultad de Derecho, puede tomar la reválida porque están las 3 acreditadas por la American Bar Association y ejercer la abogacía o tomar la reválida en los Estados Unidos y a nivel local. O sea, y eso es un atractivo que no tiene ningún otro país de Latinoamérica, o por lo menos puede ser unos sitios muy contados, algunas escuelas de medicina que cuenten con unas acreditaciones estadounidenses que le permita al estudiante luego tomar la reválida y ejercer por allá. Pero tú sabes el mercado que nosotros tenemos, que no está, y en las universidades, el perfil académico de nosotros, yo que he tenido la oportunidad como profesor universitario, yo soy capitán del equipo de debate de la Interamericana, donde hemos ganado campeonatos a nivel hispanoamericano en Bolivia y más reciente en el 2017 y en el 2019 en Guatemala, la Universidad Carlos III, una universidad tricentenaria. Es que el perfil de nuestros profesores, aquí abundan la facultad con grados doctorales. En Latinoamérica, claro, en las grandes universidades famosísimas, pues los hay, pero hay otras universidades que no son tan grandes, que no tienen tanta trayectoria, donde no hay profesores con el perfil que tenemos aquí y con la experiencia de conocer unas disciplinas, unas profesiones muy atadas a lo que sucede en los Estados Unidos. O sea, que ese estudiante puede venir aquí y educarse desde la perspectiva estadounidense y luego pues ir a ejercer sus profesiones allá. O sea, y estoy hablando de esto desde el punto de vista económico, porque las universidades, principalmente las privadas, que no cuentan con una subvención por parte del Estado, incluso la del Estado, que ustedes saben que estamos pasando por una situación económica muy difícil. Yo creo que ahí está la salvación de la universidad puertorriqueña, por lo menos en estos primeros 50 años. No sé qué pueda pasar en el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la investigación? Víctor, adelante. Sí, ¿cómo ves el tema de la investigación? ¿Cómo lo examinas? Y la cooperación internacional en ese aspecto. Sí, ahí todavía yo diría que pues tenemos que acrecentar los esfuerzos para seguir aumentar la investigación, porque la calidad universitaria, la calidad de una universidad depende de las investigaciones. ¿Sí? La conexión de internet nos está Seguimos. Parpadea a veces la internet. Es que la luz anda, la electricidad anda un poco inestable. Y hemos estado en esta conversación tan interesante con el doctor José Efraín Hernández Acevedo. Y nada, habría preguntas y hay muchas cosas que compartir, ¿verdad? Pero se nos va a acabar el tiempo en un par de minutos. Así que yo, antes que nada, quiero agradecer al doctor José Efraín Hernández Acevedo, colega, amigo, que haya estado compartiendo con nosotros. Y le voy a formular una pregunta de esas que requeriría 2 horas, pero que probablemente él pueda, en su capacidad de síntesis, darnos unas claves que un poco orienten a quienes puedan o regresar a la universidad. Porque hay una población de la tercera edad que bien podría venir a nutrir las universidades también, completando carreras o haciendo otra población que es más joven y que podría seguir en su trabajo y tomando cursos y formándose, y naturalmente los nuevos. Así que una pregunta muy sencilla. Nosotros dos tenemos 2 hijas de 12 años.
una preocupación grande de muchos padres, ¿verdad? En Puerto Rico es cuál va a ser el futuro educativo de sus hijos después de graduarse de su escuela secundaria. ¿Qué tú le dirías a esos padres o abuelos que nos están escuchando sobre cómo prepararse para la educación universitaria a un futuro no muy largo, dentro de 5 o 6 años, y los que se están preparando ahora mismo? Adelante. Bueno, mira, hay varias preguntas, una pregunta compuesta. Mira, en cuanto a la primera, yo creo que también otra oportunidad que tienen las universidades a nivel local es tratar de atraer a sus aulas. Cuando digo aula, utilizo aulas virtuales o de 4 paredes, ¿no? En estos tiempos hay que pensar así. A toda esa generación que serían los baby boomers, que ya están jubilados, que tienen tiempo, que tienen dinero, ¿verdad? Porque tienen una jubilación, seguro social, un capital, y abrirle las puertas a la universidad para que regresen a concluir carreras o hacer carreras que pues a lo mejor no pudieron llevar a cabo, porque yo quería estudiar humanidades, pero pues tenía que trabajar, estudié contabilidad, o yo quería hacer un doctorado en historia, pero pues tuve que estudiar derecho porque tenía que ganarme la vida, etcétera. O incluso opciones donde no se vaya, no sea con el rigor con el rigor para obtener un título académico, sino que puedo estudiar por cultivar el intelecto y traerlo a la universidad. También jóvenes profesionales que buscan diversificar sus carreras profesionales o quieren buscar unas segundas oportunidades en otras áreas del saber, que tal vez no tengan que someterse a todo lo que conlleva hacer un bachillerato, porque ya lo tienen, pero tal vez tomando algunos cursos, pues eso me habilite pues, a ejercer como maestro o a obtener la licencia de contador, o diversificarme en otras áreas que tal vez en aquel momento no podía, pues ahora pues lo puedo hacer. Eso se podría hacer también a través de las maestrías, a través de los que llaman en Latinoamérica los diplomados. Hay otro fenómeno ahora que no ha llegado todavía mucho a Puerto Rico, que son las maestrías y los doctorados profesionales. O sea, que no es tampoco para hacer investigaciones como tal, sino pues para obtener ese conocimiento adicional que te ayude a desempeñarte mejor y escalar dentro de tu trabajo o dentro de tu profesión. Que la investigación es muy importante, como hablábamos ahorita, y es lo que distingue a las grandes universidades. La investigación, porque y máxima a nivel graduado. A nivel graduado, a diferencia de estos maestrías y doctorados profesionales, los clásicos, el PhD o el MA, el OMS, etcétera, son para producir conocimiento. O sea, no es para obtener un título. O sea, obtener el título es importante, pero es el obtener un conocimiento y aportar algo a la disciplina. Así que a esos padres, ¿verdad? Y esos abuelitos que tal vez nos están viendo, que quieran ayudar a sus nietos, yo creo que hay que hacerle ir ahorrando para pagar la matrícula, aunque las matrículas en Puerto Rico, las universidades son muy económicas todavía, me parece a mí, pero todo lo que ello conlleva, pues necesita que uno se vaya preparando, haciendo unos ahorros para que luego cuando ese estudiante vaya a la universidad, pues no vaya a pasar necesidad económica ni tenga que someterse a préstamos. En la medida en que lo podemos ayudar a no meterse de préstamo, que o sea unas cuantías mínimas, pues es mucho mejor. Así que yo creo que eso es lo que debe tener en cuenta tanto las universidades como los futuros estudiantes para estos próximos 10 años. Licenciado, doctor, amigos, tenemos que cerrar el Teatro de los Gentiles por la tarde de hoy, siempre con la invitación y la puerta abierta para continuar esta conversación, este diálogo. Tremendamente agradecido a la doctora Ortiz como moderadora, a todos ustedes por su sintonía, un placer y será hasta la semana próxima. Agradecido. Muchísimas gracias. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.